Bueno, estoy feliz como un niño con un traje nuevo. Imagínense la alegría que puedo sentir y que podemos sentir todos cuando vemos que lo que nosotros predicamos o que hablamos o que vociferamos va tomando forma, va tomando, por esas cosas misteriosas que tiene la vida, va tomando forma. Las cosas que uno sueña, que uno imagina, que uno pareciera con una fuerza incontenible, le va apoyando esa fórmula para que se realicen las cosas. ¿Se acuerda que ayer decíamos que una adversidad, un inconveniente como este asunto de la guerra de Rusia con Ucrania podía traernos beneficios? O sea, una gran adversidad puede traer un beneficio. Como dicen en nuestras tierras, en nuestros campos, no hay mal que por bien no venga. Y nos encontramos frente a un alumbramiento, porque una decisión sabia, hay que festejarlo, hay que valorarlo, evaluarlo y festejarlo. La decisión del presidente de este país, de Joe Biden, ayer, de que bajó todos sus enconos, tiene que tener algún inconveniente internamente para tomar la decisión de ir a negociar con Maduro, que era de esperar, acorde con el problema del petróleo mundial, y ya habían incluso desplazado submarinos por el Caribe. Se iba a cometer la demencial más absurda del momento, una invasión a Venezuela, porque era la respuesta, de acuerdo al pacto de Varsovia, la respuesta que tuvieron los americanos o los rusos cuando las invasiones aquellas. Bueno, el inconsciente nos hacía prever que pudiera actuar este país de una manera descabellada, producir una invasión a Venezuela. Pero nosotros abrigamos la ilusión y la esperanza de que con Venezuela iba a terminar negociándose. ¿Se acuerdan que hablábamos en videos hace años atrás, un año y pico, que íbamos a terminar, que este país por conveniencia, los intereses siempre, iba a terminar negociando con Venezuela y con Cuba? Y nos dijeron, o recibimos la sensación de que estamos delirando. Pero nunca contamos con lo que Perón anunciaba muy sabiamente, el imponderable. Esta situación que se ha producido en Ucrania ha creado una posición imprecedente, o sea que no hay previsión que se pudiera ver hace, qué sé yo, 3 meses atrás. Uno hubieran dicho que era una locura, que iban a suceder las cosas como han sucedido tan vertiginosamente. Ustedes se acuerdan que hemos venido hablando de las velocidades que cambian todo, que nosotros nos hemos quedado en el tiempo porque no hemos entendido todavía que la velocidad avanza tan vertiginosamente que nos sorprende a cada instante. Y claro, nosotros venimos hablando de continentalismo en una forma lírica, porque primero lo lírico es el que toma contenido y después ya viene la planificación y vienen los detalles y las negociaciones. En este caso, el negociador ha sido el mismo que ha ido por Brasil, por Argentina, por Chile, por México, el mismo negociador de confianza de Biden, Joe González, creo que se llama creo que es José González. Y ayer estuvo con Maduro, ayer o anteayer estuvo con Maduro y un elenco, no se sabe quiénes fueron, a negociar con Venezuela. ¿Qué es lo que tendría de cajón? Habría que negociar. Había que negociar. Si nosotros dijimos en este espacio que Venezuela seguramente, si se ponían enfrente las realidades, los iba a recibir como los recibió Maduro anteayer,
y se abrieron las puertas del Averno, se abrieron, ¿no? O sea, ahora la sabia experiencia que dan los años aconseja que cuando se actúa con sentido común, que es el menos común de los sentidos, se puede planificar y llegar a realizar hechos extraordinarios. Nosotros hablábamos de continentalismo cuando muy poca gente entendía el término. O sea, decían, no, Estados Unidos no, Estados Unidos está acostumbrado a mandar, está acostumbrado a, nosotros lo hemos dicho incluso acá, a someter el poder corporativo que se maneja desde las cámaras de comercio y la penetración del poderío militar y no hay diálogo, no ha habido diálogo. O sea, Estados Unidos nunca, fíjense qué cosa curiosa, porque esto hay que analizarlo, nunca Estados Unidos ha bajado a dialogar, siempre mandó imposiciones contra toda Latinoamérica. Y el cambio que nosotros hablábamos era que había que establecer el diálogo, porque a través del diálogo se podían realizar cosas increíbles. Esto va a abrir las puertas y ahora aparecen las capacidades nuestras, o de quienes a nosotros nos representen, o quienes tienen estudiado el problema continental, o sea, que hablen de geopolítica y que sepan qué están hablando. Porque Estados Unidos pareciera ahora que se ha abierto a escuchar. O sea, el sentar a la gente íntima del presidente de este país con Maduro, que hasta ayer era un monstruo, incluso acá, a más de 4 los va a dejar colgados de la brocha, porque, claro, la situación ha cambiado violentamente, no se cuenta con el petróleo que se contaba de Rusia, y además a Rusia le quieren dar un ejemplo, un castigo, le quieren dar un escarmiento, y claro, es con Rusia, pero es un mensaje subliminal velado hacia China. O sea, paramos, yo voy a mirar alrededor mío. Esto de ir a Venezuela ayer o anteayer a hablar con Maduro es que Estados Unidos empieza a mirar al continente. Y eso es una noticia, es una notición para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que se abren grandes posibilidades para avanzar en un acuerdo general. Ponle que no sea continentalismo, que no sea una sola moneda, que no sea una sola idea, sino que se establezca como primera instancia el diálogo. O sea, nos sentamos en una mesa, como dijo ayer Maduro, se veían bonitas las dos banderas, la americana y la venezolana. Hay mensajes, hay mensajes. Son banderas que pueden estar multiplicadas en todo el continente, porque voluntad para hacerlo de nuestra parte es la que sobra. Nosotros lo que estamos cansados es del rigor del sometimiento. Nosotros lo que estamos hartos es de la imposición por la violencia, de las condiciones impuestas por el poder corporativo y el poder financiero, que nos han escrachado contra el piso y que nos han humillado y que nos han despojado de todas nuestras riquezas y de la conducción de nuestros destinos. Entonces, el hecho que ahora aparezca Estados Unidos queriendo negociar con el continente y sobre todo no fue a negociar con Alberto Fernández ni fue a negociar con... Yo creo acá, y esto es, perdóname que me atreva a opinar lo que no debiera decir, como yo creo que acá tiene mucho que ver en todo esto López Obrador. López Obrador es una pieza clave en el destino de las decisiones estratégicas de Estados Unidos con el continente. Le ha costado al hombre hacer que le escuchen acá.
pero ya lentamente ha empezado a operar de tal manera, o sea, ha habido mensajes ya que no se podían haber producido por generación espontánea. Por ejemplo, el tratar a un gobierno legítimamente elegido como el de Honduras y que se desplace la vicepresidenta a la asunción del mando, ese es un mensaje de una importancia, sobre todo sabiendo que esta gente a nosotros nos tenía ahí tirados éramos el patio trasero hasta hace 2 días o 3. Entonces, ese fue el primer indicio. El segundo indicio importante es que están en contacto permanente con López Obrador. Y López Obrador es un interlocutor de lujo para todo el continente, pero de lujo de primera medida. Y ahora es muy posible que López Obrador, es seguro, no le vaya a decir, sino que debe haber actuado como actúa él, con esa habilidad extraordinaria de manejar la estrategia. Y dice, pero si está Venezuela ahí que tiene el petróleo. No, que Venezuela lo vamos a invadir. No, ¿cómo van a invadir Venezuela? Van a hacer lo mismo que hizo Rusia. O sea, es muy posible que alguien los haya puesto a pensar. A esta gente que está acostumbrada a hacer las cosas de otra manera. ¿O no? Entonces ahora, ya consumado el primer paso, que es el más difícil de dar en estos casos, porque no es que a lo mejor no haya habido voluntad, sino que hay intereses que no lo permiten. O sea, el poder corporativo, el poder acumulativo, el poder financiero y el poder militar les va bien. O sea, la OTAN o el tercer ejército, la tercera no sé cuánto, y toda la penetración comunicacional y la banca y los empréstitos y el Fondo Monetario y, en fin, todas las cosas vistas y no vistas, lo conocido y lo desconocido, han cedido espacio a que públicamente, democráticamente, como debió siempre haber sido, ingrese a Estados Unidos con otra cara, con otro propósito y con otro proyecto. Y eso es buenísimo, porque nosotros vamos a responder por necesidad y además porque sabemos, a pesar de que el sentimiento está herido, o sea, nosotros tenemos los sentimientos heridos, nos han golpeado, no podemos negarlo, pero tampoco podemos mantener el rencor en ristre para rechazar todo, siendo que estos son momentos de inteligencia, no son momentos de las pasiones. O sea, las pasiones se pusieron en su época y en su tiempo, y quien actuó en eso, en este caso, modestamente, sabe lo que son las pasiones y los riesgos que las pasiones te implican correr, pero no nos dio resultado. No les dio resultado a Estados Unidos porque hoy tiene un poder absoluto en toda Latinoamérica y ahora frente a una crisis no saben qué hacer, nos necesitan. Y eso es buenísimo que los necesiten, porque nosotros los necesitamos a ellos también. O sea, no te creas que no los necesitamos. Sí, tu pasión, tu indiferencia, tu bronca, tu resentimiento. Es posible que digan, no, ojalá que se revienten todos, pero a nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene, y te digo más, la desgracia de esta guerra para nosotros va a resultar acorde con lo que se prevé. Ni me quiero imaginar. Entonces, es increíblemente, me dirás, porque de casualidad se dio esto. Ponle que sea así, que sea una casualidad. Lo que nosotros hemos venido sosteniendo en este espacio. Nosotros hemos venido sosteniendo en este espacio llegar a la posibilidad que ahora estamos. O sea, no había posibilidad, de no ser por la guerra esta que Putin generó y que le creó un problema a toda Europa, no solamente a Ucrania.
y que a nosotros nos va a perjudicar, porque esto va a traer un desequilibrio en todos los ordenamientos, una gran inflación, falta de insumos en muchas partes, en fin, esto es el gran cambio. Nosotros hablamos del gran cambio, que esta civilización estaba en las puertas de hacerla. Si seguís los videos, si has tenido la suerte o la desgracia o la mala decisión de ver alguno de los videos de hace 2 o 3 años atrás, nosotros venimos diciendo que esta civilización, acorde con los resultados que estaba produciendo, iba a generar necesariamente un cambio, iba a ser necesario un cambio. Ahora, nunca sabíamos, sí presumimos que podía venir por un imponderable, hablábamos de esa palabra muchas veces, pero lo que menos nos hubiésemos imaginado que el imponderable o el cambio iba a generarse entre uno de los seductores, de los que nos estaban seduciendo a toda Latinoamérica, que eran los rusos y los chinos. Nosotros hablamos contra de eso muchas veces, porque nosotros considerábamos, y seguimos sosteniéndolo, que no era razonable una negociación extraterritorial, o sea, que Rusia y China penetraran en el continente con todo su poderío y que Estados Unidos permaneciera indiferente, dejándose avasallar. No se había entendido quizá el concepto, hasta que ahora se han dado cuenta de que no podía ser. Y si ahora en este momento está el presidente de Estados Unidos, ayer fue, diciendo que cortaba las relaciones comerciales, prácticamente, porque al no comprarle petróleo está cortando las relaciones comerciales más importantes, con Rusia. Eso a nosotros nos viene, pero de coronita, maravillosamente bien. Entonces, yo quería, no te digo festejar, porque la fiesta a veces es un estado de emoción infantil. Yo quería celebrar, más que festejar, celebrar que este acontecimiento luctuoso, desgraciado, que está sucediendo en Europa, nos haya venido a beneficiar a todos nosotros en este continente. De ahora en más, no hay que hacerse ilusiones, porque el problema radica en que nosotros no tenemos negociadores a la altura del desafío de la negociación. Ese es el gran problema nuestro. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de que nuestros políticos estén en el nivel que se requeriría en este momento. O sea, con muy escasas posibilidades, nuestros países no tienen proyecto. O sea, nuestros países carecen de proyecto para, en caso de una eventual apertura total de Estados Unidos, que llegue a nuestros países, así que llegue y diga, bueno, ¿qué tienen ustedes para que hagamos juntos? No tenemos. O sea, no hay un solo proyecto, excepto el de López Obrador, que en Latinoamérica se le pudiera decir a Estados Unidos, aquí está, vamos a hacer esto juntos. Vamos a hacer juntos, ustedes tienen los mercados, ustedes tienen los transportes, ustedes tienen la parte financiera, nosotros tenemos la producción primaria, tenemos la materia prima y tenemos la fuerza de trabajo inconmensurable. Seríamos en el mejor de los mundos. O sea, las posibilidades son ilimitadas. Lo único limitado es nuestras capacidades. Y en eso tendríamos que trabajar de inmediato. Yo tengo una entrevista un par de días más con un político importante de la Argentina. Tengo una entrevista que la van a ver ustedes. Y en esa entrevista le voy a conversar, no digo proponer, sino le voy a conversar a mi amigo, que es un político de mucha trascendencia, de mucha importancia, y está metido entre todas las intrigas que hay en toda la política de Latinoamérica,
Pero afortunadamente hay gente muy inteligente, y esta es una persona inteligente que posiblemente vayamos a coincidir en un montón de cosas. Es muy posible. Ya verán ustedes, no quiero adelantarme más. Pero la posibilidad es que se acaba de abrir ahora y que para nosotros significa el inicio de una nueva etapa. De una nueva etapa que puede ser brillante. Es una de las oportunidades históricas más grandes que se ha producido entre el poder imperial de los Estados Unidos y todo el continente latinoamericano. Entonces, tendríamos que estar atentos. O sea, no te voy a decir estate atento. Tendríamos que estar todos atentos, evaluar todo lo que nosotros poseemos, para que nosotros nos sigamos sintiéndonos inferiores en cuanto al enfrentamiento de una eventual negociación. ¿Qué tenemos en las manos nosotros para ponernos en el nivel que esta oportunidad va a requerir? Y ahí es cuestión de que conversemos, es cuestión de que no nos tiremos ni a la locura de la ensoñación, ni a la locura del desacreditar la oportunidad. Hay que tener cuidado. Esta es una oportunidad estratégica, histórica, muy pocas veces que ha sucedido. Y entonces, si las oportunidades se presentan, ya sabemos lo que es perder la oportunidad. Entonces, esta vez que la providencia nos provea de esa sabiduría necesaria para hacer un buen papel y obtener muy buenos resultados. Y en eso estamos convocados todos. O sea, quizá ustedes sean los mayores protagonistas de esta oportunidad. Lo nuestro ha sido llegar el conocimiento de las cosas que están sucediendo. No hemos tenido todavía la fortuna de encaminar nada, digamos, planificado, que pudiéramos nosotros estar esperando resultados, porque la anarquía que existe en la mentalidad de casi todas las poblaciones de nuestra América entera ha sido la conspiradora de todas las posibilidades de acercamiento. O sea, hay un enfrentamiento entre la extrema derecha y el pueblo generalizada. Entonces, esta es la tarea que nosotros ahí es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que limar asperezas en todos los desencuentros. Nosotros sabemos positivamente que hay sectores de la extrema derecha, de la extrema oligarquía de nuestros países, que no van a entrar en ningún razonamiento porque esto indica de que se les van a acabar muy posible los grandes privilegios. Pero nosotros debemos ser cautos en esto, o sea, no debemos llevarnos dos por delante porque tengamos oportunidad. Esta incipiente iniciativa de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, al mandar la gente de mayor de su confianza a sentarse con Maduro, más allá de todas las palabras, es un hecho que tiene una trascendencia extraordinaria. Ojalá lo sepamos aprovechar, ojalá esta apertura signifique que nuestra inteligencia va a estar al nivel de la oportunidad y a partir de ahora nosotros tengamos la posibilidad de empezar a hablar de continentalismo en la manera más posible de lograr beneficios para todos. O sea, tiene que ser beneficios para Estados Unidos, beneficios para América Latina y beneficios para cada uno de nuestros países y cada uno de nosotros, los habitantes. Y en eso estás convocado, estamos todos convocados y debemos celebrarlo porque estamos en las puertas de un gran cambio estructural de todo lo concebido. Y eso son cosas que se dan muy pocas veces en la historia de los pueblos. Y este es un momento único. Así que, a ver cómo hacemos entre todos. No te digo qué hay que hacer, sino a ver cómo hacemos todos para que esto llegue a buen puerto y florezca y logremos la paz social y el bienestar de las grandes mayorías. Con eso habremos pasado todos los límites de la felicidad.
te mando un abrazo, mañana estamos aquí, así que nos volvemos a encontrar.